Ahora vamos a ver 3 hábitos posturales positivos que tú creas que son importantes para evitar lesiones. Vale, pues en cuanto a hábitos posturales, vuelvo a ser muy pesada. Claro, hay que repetir para que quede claro. Actividad física, en ese sentido, encuadraríamos, como hemos dicho antes, actividad física de fuerza y actividad física a nivel cardiovascular. El segundo hábito también lo hemos hablado ya, autoconocernos, conocer cómo es nuestro cuerpo para en base a eso poder prevenir, mejorar o cuidar algunos aspectos en los que tengamos dificultad. Y en tercer lugar, creo que un hábito favorable sería controlar los entornos, es decir, controlar tanto el entorno de trabajo como el entorno de entrenamiento. En el entorno de trabajo, adecuar la postura para que estemos con el menor gasto energético posible y con la menor sobrecarga de determinadas estructuras posibles, cómodos pero también funcionales, que podamos desarrollar, que al final no todos los puestos de trabajo afortunadamente son con un ordenador, los hay también más cómodos y también menos, entonces es verdad que en ese sentido adaptarlo un poco a lo que cada uno se dedique, ¿vale? Sobre todo darle importancia a que no vale estar de cualquier forma 8 horas al día, que eso al final pasa factura. En cuanto a los entornos de entrenamiento, por un lado, entornos más materiales, pues calzado adecuado, los implementos, adecuar la maquinaria, por ejemplo, en el gimnasio, si hago ciclismo, la bicicleta, la raqueta, controlar los implementos más materiales, pero por otro lado también considero importante a la hora de entrenar el trabajo de la técnica, porque al final cuando hacemos un deporte durante mucho tiempo se van generando vicios, aunque lo controlemos, y si nos estamos iniciando en él, es importante controlar la técnica, porque en el primer partido no nos vamos a lesionar seguramente, si estamos más o menos saludables, pero conforme vamos entrenando, si no hacemos un trabajo técnico adecuado, la postura va a ir empeorando, vamos a ir compensando, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que es importante también enfocar en ese ámbito el entrenamiento de fuerza, que al final, para que podamos ser buenos en un deporte, pasarlo bien, echando un partido con los amigos, por otro lado, hay que tener una base previa, ¿vale? Claro, ahí, por ejemplo, al resaltar esos aspectos, tanto la fuerza como la técnica, me gustaría eso, destacar la importancia que tiene, que no es solamente si tú quieres jugar al tenis, o si tú quieres correr, solamente es correr, sino que al final lo que realmente te va a poner fuerte y lo que va a hacer que no te lesiones es pues trabajar a nivel de la fuerza y también que tengas una buena técnica para evitar ese sobreuso, ¿no? Y que solo caminando, por ejemplo, no es suficiente. Es decir, personas que digan, pues yo me muevo mucho, yo camino todos los días. No es suficiente porque lo que dices, el core realmente caminando no lo trabajas de una manera tan intensa como lo podrías trabajar haciendo fuerza. De hecho, es que es necesario porque si no esa zona no te controla, no te estabiliza la postura, ¿no? Claro, al final caminar contrarresta un poco las 8 horas sentado, pero no supone un extra. Siempre va a ser mejor caminar que ir en coche o ir en bici que ir en coche, pero eso es para equilibrar un poco la balanza. Luego hay que hacer un extra para evitar el deterioro que vamos a tener si no hacemos este tipo de rutina. Y además que esto no es solo para personas que sean deportistas, es decir, estamos hablando de población en general, que tenemos que tener en cuenta que la fuerza hay que trabajarla en todas las etapas, ¿no? Es decir, que no es cuestión de decir, bueno, es que yo ya tengo, imagínate, 50, 60 años y yo con mis caminatas es suficiente, ¿no? Yo no hago deporte. Es que la fuerza hay que seguir trabajándola porque si no es verdad que los músculos pues se van agarrotando más, se va perdiendo esa coordinación y esa movilidad, ¿no? Que todo eso es importante para el equilibrio, para todo lo demás, ¿no? ¿Y qué casos así más frecuentes acuden a la clínica que tengan que ver con esto que estamos hablando? Pues mira, trabajamos con muchos temas relacionados con la postura porque muchas veces el origen de lesiones que dan la cara al tiempo, que dan la cara por otro lado, a veces hay gente incluso que aparentemente tiene una buena estática postural. A mí me llama mucho la atención el tema de las consecuencias que está teniendo el uso de las pantallas a día de hoy, porque vemos muchos problemas cervical asociados al adelantamiento de la cabeza, que al final es derivado de pasar mucho rato delante de una pantalla. Y en este sentido, muchas veces no es un problema exclusivamente cervical o craneal, muchas veces aparecen síntomas asociados, pues parestesia en las manos porque hay algún compromiso de algún nervio, aparece cierta inestabilidad, las cefaleas tensionales también súper frecuentes. Entonces, muchas veces estas señales de alarma van pasando desapercibidas porque
la persona pues ni siquiera considera que tiene una buena postura o una mala postura porque no se para a pensarlo. Y aparte, pues bueno, a lo mejor dice, bueno, yo hago mis caminatas de media hora y con eso cumplió, bueno, yo lo hago todo bien, es que tengo una cefalea que es hereditaria, que en muchos casos puede ser, pero en la consulta vemos a día de hoy muchos problemas cervicales asociados a ese adelantamiento de la cabeza y a sobreuso de pantalla. Fíjate, qué curioso. Y es verdad que a lo mejor lo achacan ellos mismos a otras causas y la postura es a lo mejor un gran punto a tener en cuenta en este caso. Es importante hacer ese trabajo un poco de autoconocimiento, es decir, que si hay una persona con un bloqueo cervical, vamos a trabajarlo, pero luego hay que ver qué más falla y también qué herramienta está utilizando esa persona para contrarrestar tantas horas con pantalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una limitación que además los jóvenes es bastante habitual, incluso muchas veces casi adolescentes, porque luego no es solo el tiempo con el ordenador de estar estudiando o trabajando, es que luego pues coges el móvil, luego coges la tablet, luego te pones una serie, luego los niños también con la videoconsola. Entonces, en ese sentido, la verdad que es un condicionante que afecta a distintos grupos de población en la actualidad. ¿Y así un caso relevante que quieras destacar? ¿Algún caso relevante que tú creas que es interesante destacar? Pues mira, hay muchos casos en este sentido, en esta línea, porque muchos dan la cara, es un mismo niño que da la cara de distintas formas. Pero me parece también interesante la implicación que tiene la ATM, la articulación temporomandibular, en esta línea, ¿vale? La articulación temporomandibular es el último escalón de una cadena de compensaciones que vamos haciendo muchas veces posturales hacia abajo. Es decir, nosotros, a partir de los pies, se inicia configurando la postura, pero el último escalón sería la ATM. Y ahí vamos compensando. El tejido blando al final tiene mucha capacidad de adaptación, tanto la musculatura como los ligamentos, como los tendones. Ahí vamos adaptando, pero ¿qué ocurre? Que al final la mirada tiene que quedar horizontal. Y cuando ya no quedan más compensaciones en otras estructuras, aparecen compensaciones en la articulación de la mandíbula, ¿vale? Que muchas veces, en este sentido, el aumento de la oclusión dental, el bruxismo, se asocia a estrés, pero en muchos casos no hay un proceso de estrés llamativo, más allá del estrés que en realidad a día de hoy está en todas las casas del mundo. No creo yo. No hay un problema de estrés como tal, simplemente es un reflejo de un problema postural, de un problema en el que esa persona, en vez de tener el cráneo posicionado por encima del sacro, con su espalda alineada, pues pasa 8 horas al día con casi medio metro más adelante en la cabeza, de manera que la musculatura del cierre de la boca está en tensión un montón de horas, y cuando nosotros queremos relajar esa musculatura, que lleva tirando hacia atrás un montón de horas, intentando retraer el cráneo en su posición fisiológica, no puede, y entonces aparece problemas a nivel de oclusión dental, que a veces no tienen repercusión clínica. Vamos al dentista y dice, pues está todo bien, hay un poco de desgaste, pero luego ese paciente tiene cefaleas continuas, tortícolis, limitación en el cuello, sensación de rigidez. Entonces es verdad que en ese sentido está totalmente relacionado con la postura. ¿Qué ocurre? Que es un problema más complejo, porque al final esa persona, no es decir, viene a la consulta un día y ya está, es que esa persona tenemos que hacer un análisis un poco de todo lo que hay en un día completo, desde que se levanta hasta que se acuesta, y normalmente ahí pues requiere un cambio activo por parte del paciente, aparte de lo que nosotros en la consulta podamos ayudarle o orientarle, también apoyándonos normalmente en este tipo de casos de otros profesionales como podólogos o entrenadores. De hecho, en este caso, claro, que hay veces que el cambio postural, ¿no? En este caso, si se necesita algo, requiere tiempo, que aquí no tenemos medicamentos milagrosos, ni tenemos la pastillita milagrosa, ni nada. Aquí se trata de también esa implicación, ¿no? Esa proactividad del propio paciente para mejorar, ¿no? Y que aquí, si queremos hacerlo de una manera activa, con ejercicio, pues es fundamental. Y a mí me gusta mucho usar en la clínica los recursos que tenemos a nuestro alcance, con imágenes, es decir, fotografía lateral, para que ellos mismos vean cómo es su postura. Y muchos dicen, pues yo no sabía que mi cuello estaba hacia adelante, o que tenía aquí cifosis dorsal, o no te das cuenta ni cómo es tu postura. Entonces, el recurso de usar las imágenes, fotos, lateral, ahora una de frente, en los vídeos, yo les digo, ¿te has visto alguna vez caminando? Pues no, de repente te ven caminando en un vídeo, entonces eso te ayuda a hacer un clic y por lo menos ir tomando conciencia. Pero es verdad que aquí, cuando estamos hablando de ese tema que es tan importante, requiere de mucha implicación por parte de la persona, porque hasta cierto punto nosotros podemos ayudar, ¿no?
Y además también tener en cuenta que a lo mejor van a tener que acudir varias veces a consulta, ¿no? En este caso contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas que poco a poco este proceso de aprendizaje y de cambio, pues necesita su tiempo y eso tenemos que tener paciencia, ¿no? Pero yo creo que para terminar, me gustaría que comentaras si te ha quedado alguna pincelada importante sobre este tema, si crees que hay algo que hay que destacar y, bueno, ya por último, pues resumirlo, ¿no? Una pequeña conclusión para que volvamos a destacar, ¿no? La importancia de esto. Pero, bueno, pues eso, si te ha quedado algo que creas que es importante o simplemente eso, a modo de conclusión, para terminar de este tema, ¿qué querrías decir? Pues así, como algo importante eso, que no entendamos la postura o tener una buena postura como una norma rígida, que al final, que un niño o que un adolescente esté tirado, como quien dice, en el sofá media hora al día, eso no es un problema postural. Si es consciente de que esa no puede ser la dinámica, o sea, mejor que no esté tirado en el sofá, pero bueno, si somos conscientes de que, bueno, ahora estoy cansado y me voy a relajar un poco, pero yo luego durante el día soy consciente de que es algo que tengo que trabajar y que no puedo estar todo el día así, porque además lo que hablábamos antes de la imagen que da el entorno, en ese sentido lo importante es que no sean una norma rígida, sino que nos conozcamos y que en base a eso actuemos con las dificultades que tengamos cada uno, ¿vale? Y así como resumen un poco de lo que hemos estado hablando, pues el entrenamiento de fuerza, movernos más y mejor y controlar el uso de pantallas. Al final, el sobreuso de las pantallas es un condicionante para todo el sistema locomotor a día de hoy por el exceso de horas que pasamos con ellas también. Así que en ese sentido, bueno, también si nos quitamos un poco de las pantallas tenemos más tiempo para conocernos mejor. Así que... Solucionado. Bueno, pues un auténtico placer, Celia. Ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar para que las personas que no estén viendo puedan acudir a ti? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues yo trabajo en una consulta que está en la calle Julio César, se llama Dom Oficio, y me podéis seguir también en las redes sociales de Dom Oficio, que publicamos a veces cositas en este sentido. Vale, ¿y qué es lo que haces normalmente? ¿Qué es lo que más estás ahí especializada o qué cosas haces, ¿no? Porque hacéis lo que es el pilates terapéutico, es decir. Tenemos sesiones también de pilates terapéuticos individuales, en parejas y en grupos pequeños. Trabajo con embarazadas en el pre y en el posparto, que es una etapa en la que hay muchísimo cambio postural. Y luego trabajamos en clínica diaria con pacientes deportistas o no deportistas, según las demandas que ellos van teniendo. Pues un placer, ¿eh? Me encanta que hayas venido hoy a contarnos este tema tan importante y a ver si ayudamos a que la gente vaya tomando cada vez más conciencia, ¿no? De pues, la importancia de la postura, ¿no? Y que le puede evitar muchos problemas en el futuro. Así que muchísimas gracias por dedicar tiempo. Muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias por tu canal, que aprendemos muchísimo con él. Así que nada, un placer. Hasta luego. Hasta luego.